Les damos la cordial bienvenida a este espacio de reflexión. 3 de septiembre, 22º domingo del tiempo ordinario. Buenos días mis hermanos, ¿cómo vamos? Arriba ese ánimo, hoy día del Señor, ya estamos iniciando otro mes, el mes de septiembre. Mira qué bendición que hoy estamos ya viviendo. Así que prepárate, vamos a buscar la bendición de Dios. Hoy es día del Señor. A ver, niños, arriba, todavía estamos en pleno verano, viviendo y sintiendo la catequesis, así que no te me quedes quietito, ven bañadito. Hay algunos que, verdad que en este tiempo hace un poquito de frío y el agua se enfría bastante, pero bueno, hay que venir bañaditos. Y hay algunos que ya están grandes y no se bañan, así que por favor vamos a echarle ganas a todo esto, a bañarnos, a venir bien perfumaditos, a buscar la bendición de Dios. Papás, por favor, vamos a ponernos en pie y bueno, y de pronto de la misa una salidita, un paseo con los niños, a comerse un heladito, siempre es bienvenido. Así que, pero vamos, arriba ese ánimo, vamos a buscar y a vivir primero la bendición de Dios. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a los discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole: «No lo permita Dios, Señor, esto no te puede suceder a ti». Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: «Apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres». Luego Jesús dijo a sus discípulos: «El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero y pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre no ha de venir rodeado de gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles. Entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el día de hoy el profeta se queja amargamente a Dios porque su vocación le ha traído solo disgustos y persecuciones, porque no solo tiene que anunciar, sino muchas veces denunciar las cosas que van mal en aquel periodo, inmediatamente al anterior, definitivo el del desierto. Sus palabras lo hacen odioso al pueblo y sobre todo a las clases dirigentes. Esto le crea una fuerte crisis que podemos llamar vocacional. Se siente solo y abandonado de todos, también de Dios. Pablo nos ofrece unas exhortaciones más concretas sobre cómo han de venir los cristianos. El pasaje de hoy nos da una terminología litúrgica, afirma que el culto verdadero que debemos rendir a Dios es nuestra vida. Presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que este es un culto espiritual. Además, para vivir según la voluntad de Dios, tienen que mantenerse libres de la contaminación de este mundo y que tienen una mentalidad muy diferente a la de Cristo, no se amolden a la de este mundo. El Evangelio de hoy es la prolongación del pasaje del domingo pasado. Entonces leíamos la admirable confesión de Pedro y la alabanza de Jesús. Pero hoy, cuando Jesús anuncia por primera vez su llegada a Jerusalén para padecer, y allí será entregado a la muerte y resucitará el tercer día, se encuentra con la reacción de buena fe, pero exagerada, de Pedro, que quiere impedir incluso la mención de un fracaso semejante. La respuesta de Jesús esta vez no es ciertamente de alabanza, sino de las más duras que salieron de su boca. «Apártate de mí, Satanás. Eres para mí piedra de tropiezo». Si antes lo había alabado porque había sabido oír la voz de Dios, ahora lo dice al contrario: «Tú piensas como los hombres, no como Dios». Y les dices a todos que, si quieren ser sus discípulos, deben tomar su cruz y seguirlo.
En la mentalidad de Pedro no cabe ni siquiera la idea del fracaso de Jesús. Para él Jesús es un Mesías victorioso que debe ser reconocido por todos. No puede acabar en la muerte, vencido por sus enemigos. A nosotros también nos sigue costando este programa del Salvador de Dios, que reconcilia consigo a la humanidad, asumiendo el mismo dolor y la muerte con la entrega total de Cristo. Jesús extiende en este mismo programa a sus seguidores que deberían entregarse a sí mismo, tomar su cruz de todos los días y seguirlo, no porque busquen el sufrimiento en sí, sino porque deben ser capaces de olvidarse de sí mismo, de asumir el sacrificio que supone la entrega por los demás. Él nos propone una vida vivida al servicio de los demás y no centrada en nosotros mismos. Jesús nos recuerda que lo principal de nuestra vida no es salvarnos. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? También nosotros tendemos a pensar como los hombres y no como Dios. Los proyectos humanos van por otros caminos, de ventaja materiales y manipulaciones, para poder prosperar y ser más que los demás y dominar a cuantos más mejor. Pero los proyectos de Dios son otros, a la cual debemos tener mucho cuidado. Debemos poner primero los proyectos de Dios delante y que ese sea el primer anuncio de Jesús a sus discípulos, que lo que se avecina y que no es fácil de aceptar. Realmente los discípulos no habían entendido lo que significaba. Su encuentro con el Maestro de Nazaret no había un supuesto de renovación en su mente. Seguían pensando como los hombres. La realidad de hijos no es seguridad, es compromiso, responsabilidad, posibilidad, pero desde otras claves, que no son más extrañas y difíciles, sino más bien humanas. La realidad humana se da y se cree entre los demás con los demás. Yo sé quién soy, los otros me llaman, me permiten tomar conciencia de mi identidad. Claves más humanas y por tanto humanizadoras son aquellos que tienen en cuenta a los otros, al otro. Tener en cuenta a los demás son lo que se hace realidad en proporción a la capacidad de olvidarse de uno mismo, de vaciarse para dejar espacio a los otros, al otro. Jesús da muestras con su comportamiento de quiénes son más importantes y cómo acoger y acompañar. Parece ser que esta opción es el compromiso solidario, no es bien visto por el sistema, por el status quo de su tiempo, también que hay que eliminarlo. ¿Dónde podía descansar la seguridad que buscan sus discípulos? Finalmente, esto es un fracaso. El mismo que había confesado tú eres el Hijo de Dios ante el anuncio de lo que podía suceder en Jerusalén, es el que grita, Dios te libre, Señor, no te sucederá tal cosa. Esta exclamación de Pedro provoca la reacción de Jesús. Aléjate, Satanás, ¿quieres hacerme caer? Piensas como los hombres, no como Dios. El enemigo está en casa. La verdadera tentación no viene de fuera, sino de dentro. Al comienzo de su vida pública en el desierto, Jesús de Nazaret se enfrenta con las distintas posibilidades de llevar a cabo el plan de Dios. Jesús es tentado, tiene que elegir. En el hecho de elegir interviene la libertad, la responsabilidad. Significa ser consciente de que nos motiva sobre lo que edificamos la vida. Es hacer viva la experiencia de la fidelidad, fidelidad a uno mismo, a los demás y a Dios. Y el amor no está hecho de la fidelidad en sí, sino en la razón, en el motivo que lo hace posible. Ese motivo es Dios mismo y los demás, mirados y entendidos con y desde el amor y la confianza. Fidelidad a uno mismo desde la propia aceptación, con la mirada vuelta al Señor. Quien quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Negarse a uno mismo no es renunciar a lo que somos, no es sacrificar a su propia vida, es alcanzar la lucidez de lo que significa Dios en nosotros y cargar con la cruz. No se limita a aceptar nuestros defectos y limitaciones, sino más bien aceptar las consecuencias de nuestra fidelidad, la respuesta que podamos provocar en los demás. La identidad de cada ser humano es importante. Somos obra de Dios irrepetible. Cada uno es una obra
Es una palabra de Dios, participantes, pertenecientes, creadores, definidores de la obra de Dios. Y si la identidad es importante, la misión es necesaria. Ambas se complementan, se precisan. Hay una identidad, una misión, realidad consciente que nos pone en camino. Y si es el camino del Señor, nos aleja de la acomodación, como invitar a irse más allá. Por ejemplo, a ustedes les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y bendigan a los que los maldicen. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.